Cuando nosotros hablamos de evaluación del ruido laboral, básicamente tenemos dos componentes generales que están dados por normativa y que en Colombia generalmente se desarrollan. La primera es determinar la exposición al ruido, ¿cierto?, a la que el personal dentro de la empresa está expuesto. Y básicamente eso se hace mediante la realización de dosimetrías, las cuales tienen un marco normativo que dice cómo se debe desarrollar, es decir, hay un procedimiento técnico que me describe cuál es el procedimiento técnico que yo debo seguir simplemente para determinar la dosis de ruido, ¿cierto?, a la que el personal está expuesto, y con base en eso generar un plan de gestión y monitoreo que me permita asegurar, ¿cierto?, unos niveles de ruido que no afecten la salud de las personas. Entonces, de acuerdo pues a ese marco normativo y de acuerdo pues a las políticas internas de gestión que tenga la empresa, entonces ya se determina si es por tareas, es decir, la metodología está bastante establecida. De adicional manera, se busca caracterizar el ruido dentro del entorno laboral. Entonces, acompañado de esas mediciones de dosimetría, generalmente se ubican sonómetros, que es como este tipo de equipo, donde se hacen unas mediciones puntuales. Hay un marco normativo que me describe cómo debo hacer esas mediciones, pero, y este pero es importante, debemos entender cuál es el objetivo por el cual estoy haciendo la medición. Porque generalmente, para esas mediciones de sonometría y para poder caracterizar el ruido dentro de ese entorno laboral, generalmente esa información se lleva a un mapa de ruido. Entonces, aparte de las dosimetrías, cuando se hacen las mediciones puntuales, a vos te van a entregar, ¿cierto?, una gráfica que ilustra cómo son los niveles sonoros, ¿cierto?, dentro de ese espacio, ¿cierto? Y vamos a ver por qué es importante caracterizar el ruido dentro de ese entorno y cómo esa información realmente debe ser adquirida con el propósito de que sea un suministro adecuado para el plan de gestión, ¿cierto? Entonces no nos vamos a quedar simplemente en seguir un marco normativo para seguir una medición, sino cómo esa información yo la puedo realmente utilizar para generar un mapa de ruido que generalmente va a ser el insumo base en compañía con mediciones de dosimetría para generar un plan de gestión de ruido dentro de la industria. Y para eso vamos a hablar un caso general, ¿cierto? Entonces esto simplemente es un caso simplificado para ilustrar generalmente cómo se realizan los mapas de ruido. Yo voy a hacer enfoque en mapas de ruido porque, como decía, el enfoque de dosimetrías está muy claro en cuanto al marco normativo que se debe llegar. Generalmente vas a tener dentro de un entorno diferentes fuentes de ruido. En este caso tenemos cuatro fuentes de ruido, ¿sí? Y lo que usualmente se hace es establecer unas mediciones puntuales distribuidas dentro del espacio que yo quiero caracterizar. Entonces se hacen mediciones de sonimetría y acá simplemente, pues como ilustración, voy a tener una especie de barrera acústica, es decir, tengo un escenario complejo donde tengo diferentes máquinas, hay muros, paredes, y lo que usualmente se hace son mediciones de sonometría con el fin de determinar cuáles son los niveles de ruido que tengo en general dentro de esa zona. Posteriormente, lo que se hace generalmente es que, como el número de mediciones no es suficientemente representativo para caracterizar la dispersión del sonido, lo que generalmente se hace es que, mediante un proceso de extrapolación que se hace con base en estas mediciones, se extrapola la información y se genera un contorno donde los colores representan diferentes niveles de ruido, ¿cierto? Y esto generalmente es lo que se entrega, ¿cierto?, en algunos estudios de ruido donde se hacen mediciones de sonometría. Entonces te entregan los valores puntuales y te entregan básicamente un mapa de este tipo que representa la variación de los niveles de ruido distribuidos en el espacio donde se hizo el análisis. Pero tengamos en cuenta el objetivo principal de este mapa. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con ese mapa? Que ese es el insumo fundamental para un plan de gestión. Y para eso yo tengo que tener en cuenta estas preguntas. Primero, ¿qué tan representativo es este mapa de la condición real? Porque cuando yo realizo este proceso de extrapolación y posteriormente interpolación, hay una serie de técnicas estadísticas, geoestadísticas, que me permiten determinar la naturaleza de los datos. Pero hablando físicamente de qué tan representativo es este mapa a la condición real, es una pregunta que se debe hacer, ¿cierto? O sea, ¿realmente este mapa sí me está ilustrando la condición acústica que yo tengo en la empresa? Lo segundo, ¿cuál es la incertidumbre asociada a este mapa? Es decir, ¿qué tanto yo le puedo confiar a esa información? Porque a partir de esto yo voy a generar o medidas de control de ruido
o voy a tomar decisiones sobre protección auditiva, es decir, yo voy a generar un poco una serie de mecanismos que van a conllevar, ¿cierto?, a cambios, ¿cierto?, tanto económicos como de producción, que pues tienen que ser tomados con una fundamentación bastante clara porque pues afectan como tal el funcionamiento de la empresa. Y tercero, ¿puedo hacer gestión con base en esta información? Es decir, si a mí me entregan esta información, ¿yo puedo hacer algo para mitigar estos niveles de ruido? Ahora, hay que tener en cuenta que esta metodología, primero, no representa la naturaleza física de la propagación del sonido. Es decir, una máquina que me emite un nivel de ruido, debo tener mayores niveles de ruido cercanos a la fuente y a medida que me voy alejando, los niveles deberían disminuir, ¿cierto? Eso es como simplemente usted se va acercando a un parlante y a medida que se va acercando, el nivel va aumentando, ¿cierto? Segundo, no considera el entorno. Cuando me refiero a que no considera el entorno es que si yo tengo una medición acá y cuando hago la extrapolación, esta barrera acústica no es contemplada en el modelo estadístico, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un muro, como él no contempla la propagación física, ¿qué pena le puedes dar scale? Como él no contempla la propagación física, todos los fenómenos acústicos o de la onda, ¿cierto?, se pierden en este tipo de proyecciones. Y tercero, tengo información limitada. Limitada en cuanto a, espacialmente, ¿cierto?, porque yo no puedo, tengo el nivel de ruido a la altura donde se hizo la medición, ¿cierto? Pero resulta que las máquinas no son homogéneas en altura, ¿cierto? Y la condición de infraestructura dentro de la empresa también varía. Entonces los niveles de ruido que tengo a 1 metro puede que no sean los mismos que tengo a 2 metros, puede que no sean los mismos a 3 metros, y eso depende mucho de cómo esté ubicada la infraestructura y cómo los operarios estén ubicados dentro de la industria. Tengo información temporal limitada, es decir, cuando yo hago una medición de ruido, ¿cierto?, caracterizo el fenómeno acústico solo en ese periodo, ¿cierto?, solo en ese intervalo de tiempo, pero resulta que muchas máquinas tienen un ciclo de funcionamiento, hay máquinas que operan a diferentes cargas en diferentes tiempos y por ende los niveles de ruido varían, es decir, no son constantes en el tiempo, varían de acuerdo al funcionamiento e interacción de las máquinas. Cuando yo realizo un mapa por mediciones, es una foto estática de lo que fue ese momento, ¿cierto? Entonces, todas esas variaciones efectivamente se pierden, ¿cierto? A menos de que yo considere un intervalo temporal mucho más largo, donde pueda tener un escenario promedio, que yo diga, listo, ese es el valor representativo del ruido que en general tengo dentro de ese entorno, lo cual generalmente no pasa porque la norma establece mediciones de corto tiempo, ¿cierto? Que pues que conllevan a que básicamente la medición represente un instante de tiempo bastante restringido. Teniendo en consideración este tipo de fenómenos, ¿qué otro tipo de soluciones puedo hacer para generar mapas de ruido dentro de la industria? ¿Cierto? Uno es realizar básicamente la implementación de un modelo predictivo. Y esto es generalmente como se evalúa ruido industrial, ¿cierto? Es como el estado del arte de evaluar ruido industrial en diferentes, internacionalmente como se utiliza. Yo caracterizo la emisión de las máquinas y con la emisión de las máquinas lo que hago básicamente es un cálculo, una modelación en la que yo puedo determinar, ¿cierto?, cuál es la propagación del sonido con relación a las máquinas, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja de tener este tipo de consideraciones? Primero, que tengo un análisis temporal porque yo puedo variar, ¿cierto?, la condición de la máquina. Al ser una modelación, yo básicamente lo que puedo determinar es colocar dentro del modelo cuál es el funcionamiento de la máquina, ¿cierto? Cuál es el modo de operación que tengo de la misma. Y básicamente puedo determinar diferentes zonas, ¿cierto?, con mayor grado de exactitud, donde tengo diferentes niveles de ruido. Y esto es importante cuando yo quiero determinar, por ejemplo, dentro de un personal que se me mueve, ¿cierto?, es decir, un personal que se está rotando dentro de todo el entorno, cuáles son los niveles de ruido que va a estar expuesto, ¿cierto? O si quiero generar un plan de mitigación, que uno de ellos es, por ejemplo, rotar diferentes tareas a operarios para reducir la dosis de ruido en diferente tiempo, ya vamos a hablar de eso. Básicamente, pues yo puedo utilizar este tipo de zonas acústicas para variar generalmente el nivel de ruido a la que la persona estaría expuesta. En general, yo tengo un análisis espacial mucho más robusto,
porque como pueden ver, acá tengo una barrera acústica, esto es un mapa de exposición a 2 metros y este es a 4 metros, donde se puede ver que la barrera es efectiva a 2 metros, donde siendo azul es mucho más, un nivel de ruido más alto, perdón, puedes devolver, y a 4 metros la barrera deja de ser insignificante. Entonces digamos que también me permite evaluar a diferentes niveles de altura cuál es la condición del ruido. Es importante aclarar que estos métodos de cálculo son validados, son internacionalmente aceptados y generalmente se utilizan para estudios de ruido industrial. El componente clave es cómo se desarrolla la caracterización de las máquinas. Si yo conozco bien la caracterización de las máquinas, puedo implementar este tipo de modelos y diagnosticar de manera muy precisa cuál es el comportamiento del ruido que tengo dentro de ese entorno. Algo que es importante, perdón, gracias, muchas gracias. Otra cosa que es importante cuando yo realizo mapas de exposición o de ruido con esa metodología es que yo puedo articular otro tipo de estudios. Generalmente en industrias, en este caso nos compete ruido laboral, pero también de acuerdo a la actividad que tenga la empresa, usted puede estar condicionada al nivel de ruido que emiten hacia el exterior. Entonces puedo tener un departamento ambiental donde Secretaría de Hacienda o algún ente gubernamental básicamente me hace requerimientos porque estoy excediendo los niveles de ruido que tengo en el exterior. Entonces me llega un auto del área metropolitana donde me dice usted, industria, está excediendo los niveles de ruido, por favor, tiene que reducirlos, ¿cierto? Y resulta que yo estoy emitiendo porque tengo unos niveles de ruido internos. Esos niveles de ruido internos, ¿cierto? Esos niveles de ruido yo los utilizo para diagnosticar, ¿cierto? La exposición general que puedo tener en el personal que está dentro de la industria, pero adicionalmente utilizarlos para valorar cuál es el nivel de ruido que yo estoy emitiendo exteriormente y contemplar soluciones de ruido. Es decir, utilizar este tipo de metodologías me permite articular diferentes departamentos, ¿cierto? Y en ese caso, cuando yo articulo diferentes departamentos, pues puedo tener una relación costo-beneficio mucho más productiva. Eso básicamente era como una introducción general a cómo se realizan mapas, porque comúnmente se desarrollan y pues consideramos que era importante como hacer claridad. Ahora vamos a hablar rápidamente de lo que compete a gestión, ¿cierto?, de ruido laboral. Como ya lo hemos hablado básicamente, ¿cierto?, esto es un esquema muy básico de cómo es un plan de evaluación de ruido, donde básicamente yo tengo un componente de entrada que es la evaluación de ruido, que está tanto en dosimetrías como en mapas en general. Yo hago preguntas sobre si excede los niveles de ruido o la dosis de ruido en la gente que pues, trabaja. Si la pregunta es sí, generalmente la primera alternativa que se genera es un control en ingeniería. Posteriormente, si los niveles de ruido, ¿cierto?, vuelvo a caracterizar los niveles de ruido y si los niveles exceden yo puedo generar un control administrativo. En este control administrativo siempre voy a tener un programa de conservación y generalmente voy a tener un baseline, que es lo que se refiere a tener audiometrías periódicas, ¿cierto?, con el fin de ver cuál es la evolución y el comportamiento, ¿cierto?, o la afección que se está generando a los operarios por la generación de ruido. Finalmente, como lo decían, ¿cierto?, si control de ingeniería o control administrativo no se puede desarrollar por X o Y razón, costos económicos, infraestructura, técnicos, conllevo también a protección auditiva en operario. Generalmente tengo monitoreo y revisión del programa y el ciclo siempre se mantiene, ¿cierto? Es importante que estos planes tienen que tener una perspectiva global que integre diferentes componentes, es decir, tanto el componente técnico, ¿cierto?, de que la solución sea viable, el componente económico desde el punto de vista de la empresa, ¿cierto?, si la solución es viable económicamente y lógicamente desde la parte de protección de salud al personal de la empresa, al capital humano. Esto lo podemos tener en cuenta o resumir en monitoreo de niveles de ruido, evaluaciones audiométricas, implementación de control de ruido, entrenamiento y sensibilización a personal. Esto es muy importante, ¿cierto?, porque generalmente en el tema de protección auditiva hay que sensibilizar a la gente de lo importante que usa el protector auditivo, ¿cierto? Muchas veces la empresa genera todo el mecanismo, ¿cierto?, para el protector, pues para suministrarle las medidas adecuadas a la persona que está expuesta, pero la persona simplemente no se lo pone, ¿cierto? O se lo pone mientras el supervisor pasa y después se lo quita, ¿cierto? Entonces el tema de sensibilización es muy importante cuando yo quiero tener un plan efectivo de protección hacia el personal expuesto.
Y finalmente, registro de información, ¿cierto? El registro de información siempre me permite evaluar, ¿cierto?, cómo se está comportando mi plan de acción. Rápidamente, controles en ingeniería. Me voy a enfocar básicamente en la fuente de ruido y en el medio de propagación, es decir, tengo los tres componentes: la fuente que me genera, el medio que se propaga y la persona que está recibiendo el nivel de ruido. Cuando hablamos en controles en ingeniería tenemos cerramientos seccionados, es decir, yo cierro la máquina, ¿cierto?, pero seccionado porque la máquina tiene que operar o necesita flujo de aire, necesita refrigeración. Puedo generar barreras acústicas, puedo generar cerramiento total, puedo utilizar silenciadores, ¿cierto?, o antivibratorios en cierta parte de la máquina. Como se mencionaba anteriormente, o lo mencionaba Luis, mantenimiento predictivo y correctivo dentro de las máquinas, es decir, el hacer un mantenimiento constante de las máquinas tiene beneficios en cuanto a los niveles de emisión que las máquinas emiten, ¿cierto?, y reducir reverberación y transmisión estructural. Dentro de los controles administrativos que yo puedo implementar para el plan de gestión está establecer un programa de control y vigilancia donde la parte de sensibilización está incluida, identificar posibles riesgos relacionados con exposición al ruido, esto va articulado al primer ítem, evaluación periódica de los niveles de ruido, reducir el tiempo de exposición, eso básicamente es distribuyendo o implementando múltiples turnos o rotando el personal, modificar maquinaria existente por nueva tecnología, establecer límites de emisión en adquisición de maquinaria nueva, es decir, vamos a renovar un parte de la maquinaria. Se pueden establecer límites, ¿cierto?, a los niveles de emisión que esa máquina puede adquirir. Entonces, cuando se va a adquirir nuevo equipamiento, la articulación entre diferentes departamentos es importante porque uno de los componentes técnicos puede ser el nivel de ruido que esa máquina emite. Y generalmente las máquinas tienen especificaciones técnicas que ya te dicen cuál es el nivel de potencia acústica que genera esa máquina, ¿cierto? Y ese nivel se puede proyectar a un mapa y evaluar básicamente los niveles de ruido. Limitar el número de personal expuesto, usar control de ruido cuando el mismo está instalado. A veces se colocan sellamientos en máquinas con compuertas, ¿cierto?, y simplemente pues no se utilizan, se deja abierto, ¿cierto? Entonces, si tengo una solución de control de ruido, asegurarme que se esté utilizando. Y reportar emisión inusual de ruido en equipos, es decir, si hay un ruido inusual, pues dentro del proceso que quede establecido que se debe comunicar que hay un evento anómalo en la máquina. Muchas gracias.